Ya. Muy buenos días. Hoy vamos a ver sobre la depreciación y sus métodos matemáticos. Para entender un poquito más la depreciación, vamos a ver una pequeña introducción sobre qué son los activos fijos, como vehículos, maquinarias, equipos informáticos, muebles, edificios. Son recursos empleados por las organizaciones durante varios periodos. Aunque estos bienes pueden continuar operando, su valor disminuye gradualmente como consecuencia del uso. El desgaste físico, la obsolencia tecnológica y los cambios de condiciones del mercado. Aquí es donde la depreciación influye. La depreciación permite representar matemáticamente esa pérdida de valor y distribuirla durante la vida útil estimada del activo. Concepto de la depreciación. La depreciación representa la reducción sistemática en que se espera utilizarlo. Esta pérdida no significa necesariamente que el bien haya dejado de funcionar. Indica que una parte de su capacidad de prestar servicios o generar beneficios ya fue consumida. Desde la perspectiva, ¿cuáles son las causas principales de la depreciación? La disminución de valor de un activo puede explicarse mediante factores físicos, funcionales, tecnológicos y económicos del desgaste físico aparece por el uso habitual. La obsolencia se produce cuando un activo continúa funcionando, pero nuevas tecnologías lo convierten en una alternativa menos eficiente. La vida útil, el valor residual y el método utilizado son estimaciones que deben revisarse cuando cambian las condiciones relevantes. Vamos a ver sobre las principales eh, depreciaciones contables y depreciaciones económicas. Una de las principales es depreciación contable y depreciación económica. La depreciación contable distribuye sistemáticamente el aporte depreciable de acuerdo con una política coherente y con las normas de información financiera. ¿Cuál es su finalidad de esta depreciación contable? Es reconocer el gasto correspondiente a cada periodo, determinar la depreciación acumulada y presentar un valor de libros razonables. No representa necesariamente una salida de efectivo en el momento de registro. Depreciación económica. La depreciación económica pretende representar la pérdida real de capacidad económica o de valor de mercado del activo. Puede considerar inflación, costo de reposición, cambios tecnológicos, intensidad de uso y variaciones de demanda. En matemática financiera empresarial, el análisis económico es útil para decidir cuándo reemplazar un bien y cuándo capital debería recuperarse para financiar su reposición. Vamos a ver los métodos matemáticos de la depreciación. Vamos a ver uno de ellos que es el método lineal. El método lineal distribuye el importante depreciable de manera uniforme durante toda la vida y la depreciación periódica permanece constante, por lo que su fórmula es depreciación es igual CO, no me sé esa fórmula. Recortemos, por Chuta, favor. y dejémoslo así. Solo está la teoría. Ok, está bien. Ya. Sigue. ¿Digo Karel, yo? Karel. Sí, sí.
Bueno, como segunda parte, pues se hablará de la depreciación de métodos de suma enteros, en el que consiste en agregar una cantidad fija de dinero al costo del producto, mientras que su forma de calcular sería precio de venta es igual a costo más cantidad fija, y como ganancia siempre es la misma cantidad de dinero. Un ejemplo de ello podría ser el costo, que es igual a $40, donde se agregarían $10 y el precio final de venta serían $50. Cuando aumenta el costo, la ganancia sigue siendo la misma si no se modifica el valor fijo. Dentro de la ventaja de este método es que es fácil de aplicar y de comprender. Dentro de sus desventajas, pues puede dejar ganancias muy bajas si los costos aumentan. Y el uso más frecuente que se le podría dar es en los pequeños negocios o ventas donde se desea una utilidad fija. Y también se hablará sobre el método de porcentaje fijo, que consiste en agregar un porcentaje sobre el costo del producto. La forma de calcular de este método es precio de venta, que es igual a costo más, entre paréntesis, costo por porcentaje. La ganancia que deja este método es que cambia según el costo del producto. Un ejemplo de ello es que el costo es igual a $40, donde se agregaría el 25%, que da un total de $10, pero el precio de venta final es $50. Cuando aumenta el costo, pues la ganancia aumenta automáticamente porque depende del costo. En este método, dentro de la ventaja de él, es que mantiene un margen de utilidad proporcional, y se adapta mejor a los cambios en los costos, y dentro de las desventajas es que puede generar precios elevados si el porcentaje es muy alto. Uso frecuente es que se lo utiliza prácticamente en empresas y comercios que buscan mantener un margen de rentabilidad constante. Como para cerrar y entender estos dos métodos, es que la principal diferencia entre ambos métodos es que el método de suma de entero agrega una cantidad fija al costo del producto, por lo que la ganancia siempre es la misma, y en cambio, el método del porcentaje fijo agrega un porcentaje sobre el costo, haciendo que la utilidad cambie cuando el costo del producto aumenta o disminuye. Por ello, muchas empresas prefieren el método del porcentaje fijo, ya que mantiene un margen de ganancia proporcional y facilita la rentabilidad del negocio. Como siguiente punto, mi compañero. Bueno, dicho el concepto de mi compañero Davis, vamos con lo que son las causas de la depreciación. La depreciación puede ser causada por factores físicos como el desgaste y deterioro y factores económicos como avances tecnológicos y cambios en la demanda del mercado. Asimismo, factores que afectan la depreciación, como por ejemplo la vida útil del activo, el método de depreciación utilizado. Bueno, la vida útil del activo, el método de depreciación utilizado, el valor residual y los cambios en el mercado son algunos de los factores que pueden afectar la tasa de depreciación. Asimismo, la importancia de la depreciación es que se puede comprender la depreciación y calcularla correctamente, ya que es esencial para la toma de decisiones financieras informadas, evaluar la rentabilidad de los activos y planificar futuras inversiones. Variables financieras. Costo inicial del activo, por ejemplo, se representa con las siglas CO. La vida útil se representa con las siglas N minúscula. El valor del salvamento o valor residual se representa con el valor S. La depreciación del activo se representa con la D, que es igual al costo inicial menos la S, que sería el valor del salvamento o valor residual. La depreciación periódica se representa por el valor de P y en este caso el valor de libros, en este caso es que la diferencia de cada uno de los periodos del activo, del valor del activo, la depreciación periódica en el periodo inicial, el valor del libros del activo es igual al valor de compra o adquisición. Los métodos de depreciación hay dos tipos, la depreciación contable y la depreciación económica. La depreciación contable se basa en principios y normas contables para calcular el valor depreciado, mientras que la depreciación económica toma en cuenta factores económicos y de mercado para determinar la depreciación de un activo. Aquí, como podemos ver, los tipos de depreciación y lo que viene siendo la depreciación lineal, que es un tipo de depreciación que se aplica en matemática financiera.
En este caso, este método asigna un valor constante de depreciación durante la vida útil del activo, dividiendo su valor inicial por el número de periodos de depreciación. Eh, Este método considera que la depreciación periódica del activo es la misma en todos y cada uno de los periodos del mismo. Entonces la depreciación periódica está dado por la siguiente fórmula. dP es igual al costo inicial menos valor residual dividido para el número de periodos. A continuación, mi compañera. Como siguiente punto, pues se hablará sobre los métodos el método de suma de enteros y el método de porcentaje fijo. Dentro del método de suma de enteros es que considera que la depreciación no es la misma en todos los periodos y la depreciación es mayor en los primeros periodos de vida útil del activo y la depreciación del porcentaje fijo es que este método considera que la depreciación del activo es mayor que en los primeros periodos de vida útil del mismo. Vamos a hablar más a profundidad sobre el método de suma de enteros, es que consiste en agregar una cantidad de dinero al costo del producto. Su forma de calcular es que es el precio de venta es igual a costo más cantidad fija. La ganancia siempre es la misma cantidad de dinero. Un ejemplo de ello podría ser que el costo equivale a $40 y se agregan $10, dando un precio de venta total de $50. Cuando aumenta el costo, la ganancia sigue siendo la misma si no se modifica el valor fijo. Dentro de sus ventajas es que es fácil de aplicar y de comprender y dentro de sus desventajas es que puede dejar ganancias muy bajas y los costos aumentan. El uso frecuente que se le da a este método es en especial en pequeños negocios o ventas donde se desea una utilidad fija. Dentro del método de porcentaje fijo es que consiste en agregar un porcentaje sobre el costo del producto. La forma de calcular este método es que es precio de venta igual a costo más, entre paréntesis, costo por porcentaje. La ganancia sería que cambia según el costo del producto. Un ejemplo de ello podría ser que el costo es $40, donde se agregaría el 25% que da un total de $10 y como resultado final del precio de venta es $50. Cuando aumenta el costo es que la ganancia aumenta automáticamente porque depende del costo en este método. Dentro de la ventaja es que mantiene un margen de utilidad proporcional y se adapta mejor a cambios en los costos. Sus desventajas es que puede generar precios elevados si el porcentaje es muy alto y el uso frecuente que se le da en especial a este método es que lo utilizan empresas y comercios que buscan mantener un margen de rentabilidad constante. Como parte final y para entender estos dos métodos es que la principal diferencia entre ambos métodos es que el método de suma se agrega a una cantidad fija del costo del producto, por lo que la ganancia siempre es la misma. En cambio, el método de porcentaje fijo agrega un porcentaje sobre el costo, haciendo que la utilidad cambie cuando el costo del producto aumenta o disminuye. Por ello, muchas empresas prefieren el método de porcentaje fijo, ya que mantiene un margen de ganancia proporcional y facilita la rentabilidad del negocio. Como siguiente punto, mi compañero. Bueno, para sacar lo que es la depreciación anual tenemos que seguir la siguiente fórmula. Tenemos que calcular en este caso el costo menos el valor residual menos dividido para la vida útil. En este caso, todo esto nos da un valor de $1,900. Entonces la depreciación anual la colocamos en lo que son todos los cuadros, pero lo que es depreciación en libros, como primer valor tenemos 10.000. Luego agregamos lo que es depreciación anual. El primer valor tendríamos 1.900, lo agregamos en todos los cuadros.
En periodo cero no, porque es igual a cero. Y en lo que es la depreciación acumulada, vamos sumando esos valores. En este caso sería 1900 más 1900, dándonos un resultado de 3800. Y así con los siguientes cuadros. Bueno, ya como hemos sumado los valores por encima, es decir, cuando tenemos 3800 nos da igual a 5700. Luego lo que hacemos con los valores es restar el valor en libros, que es 10.000, para cada periodo de la depreciación acumulada. Y al final, para comprobar que el ejercicio esté bien, el periodo final, que es 9.500 en depreciación acumulada, debe cuadrarnos con el valor en libros final, que es 500, dándonos un resultado de 9.500 más 500 como 10.000, y ese siendo el total resultado de valor en libros. Ahora voy a explicar el ejercicio del método de suma de los dígitos o suma de enteros. En este caso, el activo tiene un costo original de $10.000, un valor residual de $500 y una vida útil de 5 años. El primer paso es calcular el valor que realmente se va a depreciar. Para ello, restamos el valor residual al costo original, 10.000 menos 500, dando un total de 9.500. Esos $9.500 son el monto total que se depreciará durante los 5 años. El segundo paso es calcular la suma de los años de vida útil. Aplicamos la fórmula que es el número de vida, años de vida útil, entre paréntesis, años de vida útil más 1 dividido para 2. Este resultado sería 15, que será el denominador de todas las fracciones. El tercer paso es calcular la depreciación de cada año. El primer año, la fracción es 5 quinceavos, que equivale a 0.3333. Multiplicamos 9.500 por 5 quinceavos, dándonos 3.166,67. Este es el gasto por depreciación del primer año. El valor en libros baja de 10.000 a 6.833,33. El segundo año, la fracción es 4 quinceavos, la depreciación es 2.533,33. La depreciación acumulada ya suma $5.700 y el valor en libros queda en $4.300. El tercer año se aplica 3 quinceavos, obteniendo una depreciación de $1.900. El valor en libros disminuye a 2.400. El cuarto año la fracción es 2 quinceavos, la depreciación es de 1.266,67 y el valor en libros queda en 1.133,33. El quinto año se utiliza un quinceavo, por lo que la depreciación es de $633,33. Al finalizar, la depreciación acumulada es de 9.500 y el activo conserva un valor en libros de $500, que corresponde al valor residual. En conclusión,
Este método asigna una depreciación mayor en los primeros años y menor en los últimos años. Por eso se utiliza cuando un activo pierde más valor al inicio de su vida útil. De esta manera, el valor en libros disminuye rápidamente al principio y termina exactamente en el valor residual. A continuación, mi compañero. Dicho lo que habló mi compañero del método de suma de entero, yo voy a hablar sobre el método del porcentaje fijo. En este caso, como primer paso, se debe calcular el porcentaje, que en este caso se utiliza la fórmula del porcentaje fijo, que vendrían a ser las de acá. Ahora, en este caso se toma el uno menos el valor residual, que son 500, dividido para el costo original, elevado a uno sobre la vida útil, que son 5, lo que nos da un resultado de 0,45. Ahora, en lo que viene siendo en valor en libros, tenemos un valor de 10.000. Ahora, se toma el 10.000 y se multiplica para 0,45, lo que nos da un valor de 4.507. En depreciación acumulada, como no hay valores anteriores, se le pone lo mismo y se le resta por el valor en libros, que es 10.000 menos 4.500, lo que nos da un valor de 5.400. Ahora, el 5.492 se multiplica para 0,45, lo que nos da un resultado de 2.400. A su vez, se le suma lo del periodo anterior, o sea, del año anterior, el 4.500, lo que nos da un resultado de $6.982. El valor en libros, 10.000, se le resta para 6.900, lo que nos da un resultado de $3.000. Siguiendo con el periodo 3, $3.017.09 se le multiplica por 0,45, lo que nos da un valor de 1.359. Se le suma la depreciación anterior, lo que nos da un resultado de 8.342. Lo que es valor en libros, se le resta los 10.000 para 8.300, lo que nos da un resultado de 1.600. Y para los últimos dos periodos viene siendo lo mismo, que en este caso es 1.600 multiplicado por 0,45, lo que nos da una depreciación acumulada de $9.089.72. Los 10.000 se le resta la depreciación acumulada, lo que nos da un resultado de 9.910.28, perdón. Y para el último periodo, el 910 se le multiplica de nuevo para el porcentaje, lo que nos da un resultado de 410,28. Se le suma la depreciación anterior, lo que nos da un resultado de 9.500 y el valor en libros 500. Es muy importante entender que siempre deben de coincidir los valores 500 y 9.500, que vendría siendo la resta de estos dos. La depreciación en este caso viene siendo constante, ya que al ser los mismos porcentajes, lo único que viene cambiando es el valor en libros, que va cambiando año a año. Dicho esto, pues muchas gracias.